El tenis es un juego de porcentajes y gana el partido aquel que comete menos errores. Es por eso que debemos elegir un golpe tácticamente adecuado en esos milisegundos. En este capítulo de Smart Tennis vamos a hablar sobre los golpes cruzados, una táctica que se entrena muchísimo, pero no sabemos muy bien por qué. A lo largo de este episodio les voy a dar 5 razones para jugar cruzado de derecha y de revés. La altura de la red cumple un papel muy importante a la hora de jugar cruzado. En el centro la red mide 91 centímetros, cuando cerca de los postes mide 1,07 metros, de acuerdo a reglas internacionales. En esta imagen vemos cómo el francés Per decide jugar cruzado por la parte baja de la red, sin arriesgar tanto y abriendo mucho más al oponente de Minaur, obligándolo a jugar un golpe completamente forzado. En este gráfico podemos observar que la distancia desde la base en diagonal es de 25,15 metros y la distancia desde la base en la línea paralela es de 23,78 metros. Pero, ¿cómo podemos usar esta información? En este punto en el Australian Open 2004, Federer, enfrentando a Andy Roddick, va a golpear la pelota 3 veces cruzado para ganar tiempo, recuperar el centro, para moverlo a Roddick de una punta hacia la otra y finalmente traerlo hacia la red para jugar un passing shot. En este punto vemos como Coria, enfrentando a Gaudio, genera espacios con golpes cruzados y recién cuando la pelota le queda corta, ataca la paralela. En este punto Gaudio es el que va a tomar la iniciativa jugando un golpe cruzado y generando el espacio, y una vez que el espacio ya está generado, define hacia el lugar vacío. En este análisis sobre el Australian Open, las estadísticas de Roger Federer y su revés cruzado son asombrosas. En rojo se marca el top spin, el cual pica a 1,36 m de altura en promedio, y en amarillo aparece el slice, el cual pica tan solo 39 centímetros de altura en promedio. Continuando con el concepto de reducción de errores, tenemos el ejemplo de Wawrinka, quien según este análisis golpeó cruzado ya sea de derecha o de revés un 76% y sus golpes paralelos fueron solamente un 24% del total de sus golpes. Y para finalizar con la razón número 4, reducción de errores, tenemos a Dimitrov con un típico ejemplo que sucede cuando queremos ir por la paralela. Una situación que requiere de un gran riesgo debido a la altura de la red y la longitud de la cancha. Comprar tiempo es cuando un jugador está en situación de emergencia y necesita que su golpe tarde en llegar al otro lado para poder reacomodarse y recuperar el centro de la cancha. En este caso Federer compra tiempo 2 veces y el tercero es una diagonal que le permite reacomodarse en el centro y ejecutar este passing shot. Cerrando con este fantástico capítulo de Smart Tennis, los dejo con Rafael Nadal, entrenando algunos años atrás con su tío Tony Nadal, golpes de derecha defensiva cruzada, con un gran margen de error por encima de la red y una inmensa carga de topspin. Espero que este capítulo les haya gustado mucho y si por favor pueden darle like a este video y suscribirse a este canal que tanto tiempo y dedicación requiere. Informó Fernando para Smart Tennis.